Hacemos a partir de mostrar sus trabajos, gracias a la Comisión del Parque, porque ha dado todas las facilidades para que podamos hacer esta exposición. Y bueno, yo he tratado en un textito que hay ahí de contar un poco la historia de cómo surgió esto de traer las obras al Parque de Toledo, ¿no? Irene, en los últimos meses de vida, el año pasado, en el 2022, en una ocasión en su casa, ahí lo cuento en ese texto con más detalle, en su casa me pidió que por favor me hiciese cargo de todo su trabajo de estudio en torno a la forma, en torno a la línea, en torno al color que ella había desarrollado a lo largo de los años, ¿no? Fue un momento así muy sorpresivo porque nos pilló a todos en un día. Para Irene físicamente no estaba bien, era el último día que estaba en su casa y allí estábamos pues 3 amigos, Elsa, Juan Carlos y Nacho, y en ese momento Irene me pidió que por favor le tenía que pedir un favorcito y que me hiciese cargo de su trabajo, ¿no? Y así lo hemos hecho. Hemos seguido su voluntad, que era repartir la obra entre su familia, algunos amigos y los 2 parques, el Parque de Navas y el Parque de Toledo. A mí me sorprendió mucho porque yo creo que Irene ha sido muy celosa de su trabajo, no lo ha mostrado, prácticamente muy poquito, ¿no? Entonces, cuando yo recogí, con la ayuda de Encarna, que fuimos a su casa a recoger toda la obra, me la llevé y la desplegué allí porque el 80% de estas obras yo no las conocía, ¿no? Y yo vi el trabajo que había de fondo, todo el trabajo de estudio que había en ese conjunto de obras, que eran como unas 50 y tantas obras aproximadamente, como 60 obras, pues a mí me dejó bastante impactado, ¿no? Ella estaba muy influenciada por Kandinsky, que era estudiosa de sus 2 libros, Lo espiritual en el arte y Punto y línea. Y para ella, por ejemplo, el color, la vibración del color, eso sí que me lo comentó alguna vez, la vibración del color era para ella una fuente de inspiración. Entonces, si os fijáis en toda la obra, no hay matices, no hay sombras, no hay luces, sino que ella representaba la luz y la sombra a través de los colores. Colores que concentraban o colores que expandían. Colores como el amarillo, por ejemplo, colores que es expansivo, ¿no? Colores que aproximaban al espectador o lo alejaban. Colores que estaban más en el mundo de la materia o colores que se aproximaban más al mundo de lo espiritual. Y todo eso está recogido en esta obra. Entonces yo creo que es una obra que vale la pena contemplarla con calma, estudiarla. Creo que esta exposición ha llegado un poquito tarde, porque la teníamos que haber hecho y ella tendría que haber de alguna manera introducido su trabajo. La tenía que haber hecho cuando estaba entre nosotros. Pero yo creo que nos ha dejado a nosotros el legado de asumir esta obra y de poder también contemplarla con el sujeto, con la persona ya no presente, sino de alguna manera poder evocarla, poder sentir a Irene desde esa intencionalidad que ella puso en todo su trabajo, ¿no? Habría para hablar mucho. Hay una cosa muy bonita y es que uno de los libros de Kandinsky que ella tenía tiene subrayado varias frases y yo creo que ahí uno puede ir descifrando realmente lo que para ella era significativo en todo el estudio que estaba haciendo. Así que esto es parte, quitando esas 2 obras que están inconclusas, que no lo llegó a grabar, una es de su hermana y la otra es un desnudo, quitando esas 2 obras, pues prácticamente el resto es un trabajo de estudio a lo largo de los años, ¿no? Hay alguna obra que incluso es de los años 80. Luego hay una cosa también curiosa y muy interesante, son sus libros de boceto, como el que está ahí en la vitrinita, que eran con los libros que ella llevó al Círculo de Bellas Artes, hacía los bocetos, y luego eso ella lo trasladaba en su casa, no in situ, lo trasladaba a
al estudio del cuerpo, porque hay pintores, hay artistas que utilizan el paisaje, las marinas, los animalitos, los árboles, y él utilizaba la curva, la forma del cuerpo humano. Tenía un gran amor por el cuerpo humano, ¿no? Entonces, en eso que hemos leído en alguno de esos libros, pues están las claves un poco de lo que ha sido la dirección que ella ha ido siguiendo como morfóloga a través de la obra de Kandinsky, ¿no? Y es muy, muy interesante, ¿no? Así que nada, gracias por estar aquí. Bueno, os invito a leer este texto que describe con más detalle el proceso de cómo hicimos. Y dime. Te puedo preguntar una cosa antes que termines. De todas las obras que podemos ver aquí, me encantaría que analizases una. Es complicado. Detrás de ti tienes una muy bella, ¿no la ves? Yo elegiría una de estas. Fenomenal. Me gustaría mucho porque es un... Yo elegiría, por ejemplo, este de su... A ver. Que ya titulaba Hombre Columna. O sea, ya en los títulos no era tampoco muy... Hombre Columna, mujer sentada, mujer pensando. Así va todo. Pues a mí me llama mucho la atención. Ahí me he utilizado el rojo, ¿no? Que es un color expansivo. El amarillo, el naranja, el rojo son colores muy expansivos, ¿no? Pero de alguna manera también produce el acercamiento al espectador. Ahí toda la fuerza, desde el punto de vista formal, pues está centrada, el centro manifiesto está centrado en ese juego que hace con la luz amarilla, ¿no? Y cómo la luz, lo que ella lleva a la sombra, lo que de alguna manera también invita a concentrar, porque concentra la atención, ¿no? Es el azul y la columna, es decir que ahí toda la atención, toda la tensión se va hacia los brazos, lo que alberga los brazos, que es la cabeza, el ser, y luego sobre la columna. Es decir, ahí todo el significado está en esta parte, ¿no? Toda la fuerza de obra en esto. Entonces es muy curioso cómo la sombra ya la interpreta también con el color. Pero vamos, yo no soy la persona más adecuada, debería ser ella. Pero... Tú no eres la más adecuada, pero nos haces de... Pero yo creo que a mí no me ha dado tiempo, fíjate, de coger cada obra y estudiarla y verla con detenimiento. A mí me parece que esas dos son muy significativas. En el Parque Naves hay otras dos que son maravillosas. Eran como 4 obras que tenían un sentido en común. O sea, yo creo que forman parte, no están fechadas. Entonces yo creo que forman parte de un estudio durante un periodo que ella estuvo haciendo de la luz y la sombra del color. Y hay dos en el Parque Nagas que yo creo que es digamos, de la misma serie, ¿no? Aquella también es muy significativa, ¿no? La mujer leyendo, ¿no? O la que está detrás de Juan Carlos. Sí. La que está detrás de Juan Carlos con esa estructuración de la línea y... ¿Qué estilo de pintura sería esta? Ole. No, ya sé que es un pollo, pero ¿en dónde se ubicaría como estilo de pintura? Está entre nuestro periodo. ¿Y por qué, tú sabes por qué varios no son firmados? Porque en general no escribe con el nombre. Porque yo creo que algunos los ha firmado para mostrar y otros no los ha firmado porque formaba parte como de un trabajo suyo más personal de estudio. Porque ella lo tenía todo esto metido en un armario. ¿Te acuerdas cuando lo sacamos? Está todo en un armario empotrado, están todas las pinturas. O sea, no las tenía en casa, las tenía todas empotradas. Entonces yo creo que formaba parte, como el que tiene un libro de notas, lo tenía todo guardado, ¿no? Entonces no las había pensado para mostrar. Aunque sí que hizo una exposición con los Ciudadanos del Mundo, en los 90 hizo una exposición y luego cuando la Marcha Mundial hizo otra en otro lugar. También no sé dónde, yo no estaba.
Yo creo que forma parte de su proceso de trabajo. Y si uno lee esos dos libros de Kandinsky, yo creo que están las claves un poco de que ellos repetirían como lanzar esa línea de estudio. Impresionistas. No. Creo que ella estaba buscando. Ahí en la exposición de del mundo me comentó que lo que estaba buscando en aquel momento, es igual, era dar el volumen y el fondo, jugarle con la perspectiva por colores. Claro. Entonces era como una búsqueda que tenía y la iba perfeccionando. Exactamente. Quizás un estilo nuevo. No, yo creo que no. Bueno, más gracias. No, hay otras, sí. Pero ella esa obra no la ha estudiado, ella ha ido investigando a partir de las coordenadas que da Kandinsky en esos dos libros. Sí. Pero sí, el espacio, luego para ella era muy importante la vibración del color, porque decía que el color producía vibración en el alma humana. Entonces ella es muy interesante. Ahora yo creo que cada obra hay que estudiarla, hay que darle una vuelta y sobre todo contemplar el silencio. Bueno, todas las obras el parque las ha puesto un valor para que la gente también se las pueda llevar, pueda comprarlas en donación al parque y están accesibles para que todo el mundo pueda tener una obra, ¿no? Ya que estamos aquí los amigos más íntimos, a mí me gustaría saber si Elsa y Nacho, que son muy amigos. Luis. Juan Carlos. Carlos, los Carlos. O sea, ¿no se ha hablado nunca de la obra? Para mí personalmente, De esta obra. No hablaba de otra cosa. Pero de la obra no. A mí también se habla de otra cosa, del acompañamiento a los médicos, de resolver cosas. Era una superviviente interesante, Irene. Sabía echar sus tentáculos y saber a quién le pedía cada cosa. Era superviviente nata. yo personalmente aprovecho para agradecer a los que habéis organizado esto. Yo me he limitado a decir sí a todo y también las anotaciones que está haciendo Miguel Ángel sobre arte. Para mí personalmente es un descubrimiento, porque como dice Luis, que lo conocemos hace muchos años, las obras estaban allí, contaba alguna anécdota de Bellas Artes, pero eran anécdotas, nosotros no vivíamos, para nosotros era una especie de hobby. Pero ahora leyendo y escuchando a Miguel Ángel y viendo la obra, me doy cuenta que no era un hobby, que era sino una disciplina, sino un oficio. Donde ella ponía pulcritud, permanencia y tono, donde ella hizo un aprendizaje aún antes de hacer la disciplina morfológica, hizo un aprendizaje, y yo me estoy dando cuenta ahora, ¿no? De que ella era una manera de transferir contenidos, era una manera de relacionarse Y de explorar. y de explorar. Entonces yo estoy gratamente sorprendido, ¿no? Y con mucho gusto voy a seguir tu recomendación de verlo con calma, ¿no? Porque es una parte de Irene, ¿verdad? Que a fuera de confianza, pues nunca hemos profundizado en su obra, y de verdad que es muy interesante, ¿no? Pues ella transfirió, era su oficio. Yo podría decir que la conozco de los años 82. Y sí, hemos hablado varias veces, no exactamente de su obra, pero sí de su amor por la pintura y de lo relegado que tenía. Lo pongo en mi escrito. Cuando yo llegué aquí en el 82, Irene casi tenía negado que pintar. O sea, estábamos en unos momentos donde el estar en tema entre los nuestros no implicaba eso, o sea, no tenía lugar a eso. Entonces, en algún momento hemos hablado, la he visto haciendo esbozos, la he visto haciendo todo eso, y lo digo también ahí, y he ido viendo cómo su proceso fue de reconectar con esa vía que a ella le llevaba más allá. Entonces, por eso digo que más allá era una exploración interna a veces con su pintura, ¿no? Entonces, cuando primero se exploró a sí misma y fue dando algunas pinceladas, algunas cosas, algunos comentarios. Pero para mí, cuando yo ya estaba en Galicia, me llamó diciendo que hacía aquella exposición dentro del encuadre de la Marcha Mundial. Para mí fue una gran alegría. ¿Dónde la hizo? No me acuerdo de La Federación En la UNED, creo. No, en la Federación, en un local que hay al lado del de Embajadores, que es la Federación de Fundaciones.
en la Lavapiés. sí, Lavapiés. es una bocacalle de embajadores, chiquitita. Es una federación la Federación de Fundaciones o algo así, no sé cómo. Nosotros que estábamos fuera, que nos la perdimos, fue en aquel momento de la marcha mundial. Claro, yo tampoco llegué. Me había enterado. Tampoco. Me enteré Yo tampoco llegué, yo me enteré porque me lo llamó ella. Me llamó ella para invitarme, para decírmelo, básicamente para transmitir lo que estaba haciendo. Porque para mí eso fue todo un proceso, desde cuando yo la conocí en el 82 hasta que ahí en el 2010 sacaba eso afuera, lo enseñaba de alguna forma. Presentaste tú aquel acto, ¿no, Juan Carlos? No, hay grabación de la Sí. ¿Y dónde está? Lo hizo Juan Carlos. Tengo- Juan Carlos. tengo Pues mira. algo. Muy bonito. Y también tenía todo un estudio en el ordenador. A mí se me hablaba bastante de estas cosas, no sé si es que comentábamos por ahí, pero tenía todo un estudio morfológico. Aparte de las pinturas, hacía todo un estudio del que yo no entendía mucho y no puedo reproducirlo, pero E incluso dio Pero sí, clase, sí. a mis hijos les dio clase. Me acuerdo que, sobre todo, Pablo tenía gusto por eso y no terminaba de conectar. Y la que le llamó especialmente la atención fue mi hija por los colores. Me dijo, no, Pablo no, esta, que los colores los tiene muy pillados, por ahí. Entonces, también. O sea, la verdad es que hay varias anécdotas, por eso para mí agradezco a todos los que hemos puesto en marcha y a los que sobre todo se han implicado mucho en poner en marcha esto, es muy importante. Para mí, todo el mundo sabe que yo no estoy en las mejores condiciones físicas, pero yo no podía faltar hoy. Y te agradezco especialmente a ti, Miguel Ángel, tu visión de todo este trabajo que a mí me da mucha más perspectiva de todo. Hemos cerrado como el círculo. No, y estuve dando clases también en Mendoza. Eso es. Ah, fíjate, sí. A los niños. Clase de pintura. Yo ya te digo, recuerdo a mis hijos hace muchos años de esto, con 7 y 9 años, no, o sea, los años 2000, o antes de que yo me fuera de Madrid para Galicia. Y le gustaba lo que Sí, hacía, le gustaba ver cómo los niños se implicaban. Ya te digo que con Pablo no lo conseguimos mucho, ese era un díscolo. Pero con Diana me decía, esta, que le gusta la pintura, que le da muy bien al color, lo sabe llevar muy bien al color. Y ahí quedó, y en algún momento, todavía no se dedican a eso, pero yo creo que alguno de los dos terminará haciéndolo. Yo recuerdo que hizo un taller aquí en Parque Toledo para los niños sobre el tema de los colores, de que, por ejemplo, que para ellos lo que le sugería la sala, los espacios nuestros del parque, y luego se expusieron de todos los niños. ¿Os acordáis? No sé qué año Sí. fue. Y el Lisboa, Efectivamente, eso me estaba acordando, Juan Carlos. el Lisboa hizo un taller muy amplio Efectivamente. para los niños, los jóvenes, ¿no? Y fue de un montón de éxito. Se llamaba de yo a nosotros. Era muy Participamos nosotros porque hasta Y eso tiene que estar grabado, ¿no? Eso tiene que estar grabado. Entonces, ¿Y eso hay documento? Hay algo, yo tengo algo. El quinto de la marcha mundial, sí. Lo grabó Juan Carlos, ¿no? Está en un canal. En Ciudadanos del Mundo también, cuando En un canal con- también dio una charla. Lo que pasa es que yo no sé ese material dónde puede estar. Pero yo creo que ahora que la exposición ella dio una charlita sobre su trabajo. O sea, estábamos en mil cosas y eso se luego hacía comentarios sobre el color. Yo me acuerdo que Alicia en el hospital, ¿no? También te hablaba a ti decía que te fijases en los colores que había en la pared, ¿no? Sí, me decía, ese color que hay en la pared del frente, fíjate en ese color. No me acuerdo exactamente qué me decía, pero decía que conveniencia que tuviera muchos colores de su trabajo. Con el oncólogo muy gracioso, se le preguntaba, ¿qué tal te sientes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tratando de acercarse. Y le decía, los colores de la habitación no me gustan nada. Son más claros. Y yo digo, ¿cómo estará pensando el oncólogo que iba con la... ¿Cómo estará de... Bueno, pero a ver, ¿y tú cómo lo estás viviendo? Pues ya le digo, la forma, la no sé qué. Y bueno, era muchísimo porque parecía un diálogo en distintas frecuencias, ¿no? Y curioso, veías que eran eso, que ya estaba con
con su cosita y el oncólogo preguntándole en otro canal a ver cómo lo estaba viviendo ella, digamos, el último recorrido y cosas de este tipo, ¿no? Y no le dejaba entrar, ¿no? Se quedaba en las formas, en los colores. O estaba entrando de otra manera. Estaba Estaba entrando de otra manera. Estaba entrando de otra manera. Yo no he testimoniado nunca acerca de Irene, pero yo la conocí vendiendo rosas en la Plaza Mayor. Porque ella se ganaba la vida vendiendo rosas. Y una amiga mía que estuvo con nosotros mucho tiempo, Guadalupe Peñafiel, se pagó la carrera vendiendo rosas. Y entonces un día coincidimos en la Plaza Mayor y allí nos enteramos que había reglas, porque ella se enfadó. Dijo: os estáis metiendo en mi terreno. Y Guadalupe, ¿cómo en tu terreno? Dice: sí, porque esta esquina es la mía. Y nosotros, bueno, sobre todo yo la acompañaba de vez en cuando. Esa fue muy divertida. Y termino con un día en el hospital. Esto es un poco hereje, entrecomillado. Estaba con ella en la habitación, ya pues faltaban pocos días para partir. Y esta sí me echó una bronca, porque cómo se me ocurrió salir fuera o en una cosa con la enfermera. Ah, sí, que la fueron a arreglar y yo me quedé en la habitación. Dijo: pero bueno, luego me echó una bronca. Dice: pero bueno, ¿cómo te has quedado en la habitación? Digo: es que pregunté y me dejaron. Dice: pues no debías. Bueno, vale. Y entonces estábamos allí y en un momento determinado decía: ay, mamaita, ay, mamacita. Y de repente dice: ay, santito Silo. yo, claro, me quedé sorprendida. Lo repitió, de vez en cuando volvía a repetir: ay, santito Silo. Ahí estaba. Nada más. Yo uno de los días más importantes que he vivido con Irene fue justamente el día que me fui a despedir de ella, unas horas antes de partir. Y lo cuento también en el textito. Yo os aconsejo leerlo ahí porque lo explico mejor ahí que de palabra. Pero yo creo que ahí, en un momento de despedida, cuando me dio la mano, que no me dejaba ir, me sujetó, yo ahí reconocí las mil Irenes. O sea, en un instante muy corto pude percibir su alma. Realmente quién era Irene, ¿no? Y ella no hablaba, no tenía ya fuerza, y todo articulaba con el habla, y no se entendía lo que decía, ¿no? Y yo creo que ha sido uno de los momentos, bueno, yo creo que ha sido el momento más importante que yo he vivido con ella, el de la despedida, que no era nada triste, por cierto, al contrario. Era grandioso. Así que eso a mí me ha hecho pues, entender que allí había una intención, que ella legaba todo su trabajo, que para ella era muy querido. Todo este trabajo lo ha hecho en su casa. Quienes conocemos su casa era muy chiquitita, con nada de luz. La lámpara, la bombilla, ¿verdad? Vivía en una corrala. Y todo este trabajo pictórico con el color lo ha hecho en su casa, en 5x5, porque luego todo lo que ella había hecho de estudio en el Centro de Bellas Artes y todo esto, lo ha hecho con blog de apuntes. Es decir, que para mí tiene un mayor significado, ¿no? Un mayor valor. Que ese trabajo lo haya hecho entre lo más íntimo de su espacio, ¿no? Pero hablando de eso del hospital, sí, los últimos días fueron, yo creo que muy significativos. Y no son los últimos, yo me vine a despedir de ella 15 días antes. Fuimos con Mónica y la verdad que aquello fue una fiesta. O sea, ¿os acordáis que pedía que nos dejaran estar a solas? Nos tuvimos las 3 solas, recordando anécdotas, recordando cosas, pero en un clima muy lúdico, muy liviano, muy así. Ella sabía que sí. No conseguimos hablar de ella de ese momento porque incluso yo venía con cierta intención de hacer una especie de ceremonia con ella y vi que no iba por ahí la cosa. Tenía más que ver con conectar, con disfrutar, con reírnos juntas. Para mí ese también fue un momento muy lindo. Y me acuerdo que yo le di las gracias por muchas cosas, que yo lo pongo también en el escrito. Me dijo: bueno, pero alguna cosa no tendré tan buena. Digo: sí, por supuesto, que eres una chinchuda.
Y se empezó a matar de risa. Digo, esa forma tuya muy chinchuda, esa es lo peor que tienes, pero te queremos igual. Pero yo digo que fue una cosa como muy liviana, así muy linda. Y yo me fui de ahí diciendo, bueno, si puedo volver, vuelvo, pero si no, esto está hecho. Yo me acuerdo que un día antes estaba en el hospital, me un colorcito y yo digo, esta gente guapa, y dije que vienen mis amigas, digo, vale, estaba emocionada de que fueres tú, Mónica, y eso. Entonces también me gustaría como que yo con Irene, yo lo conocí más en los últimos, tuvimos mucho más vínculo, fue en los últimos años, en los últimos 3 o 4 años, con el tema de la disciplina, ¿no? Se hizo un grupo y estuvimos profundizando, un grupito de gente, y ahí vimos como que se abrió. Yo la describía a Irene como el melocotón que por fuera tiene así áspero, pero por dentro es dulce, jugoso y lindo y dulce y muy suave. Entonces, en los últimos días, pues también como que quería un poco que profundizáramos, ¿no?, sobre un tema. Le digo, oye, Irene, ¿tú me podrías describir cómo ves tú, cómo es la ciudad de la luz? Y me dice, pues con muchos colores, ¿cómo va a ser? Dice, pero de todas maneras, déjame, yo no quiero. Y le digo, pues mira, digo, sí, yo también me imagino así con colores, pero ¿qué colores? Yo trataba de porque como sí que le gustaban mucho los colores. Dice, pues cuando vaya allí ya te lo diré. Ahora no me digas, no quiero saber. Y entonces le digo, pues ¿sabes qué? Que te voy a cantar una canción que a mí me creo que hay una estrofita de la canción se llama El sitio de mi recreo, de Antonio Veda, ¿no? Toda sobre la luz. Empezó a cantársela y veo que pones unas caras muy raras y tal, y ya me paro y digo, pero bueno, ¿te ha gustado? Y dice, no, sí, muy lindo, pero muy aburrida. Y entonces ayer me vino la Irene con una conexión, una alegría, y me vino una canción. Y como una conexión, como algo muy, como si fuera, digo, esto es Irene, quiero que la cante. Y me ha venido, le he cambiado algunas letras, la letra, y no sé, me gustaría cantarla, porque ya digo, pues Irene, ahora te aguantas. No, pero como muy sonriente, ya no está muy sonriente. Ahora que no estás presente, te vas a enterar. Me viene muy sonriente, y como muy sonriente digo, esta le encaja, así que va por ti, maestra. Ojalá que te vaya bonito. Te marchaste a ese lugar colorido, te llenaste de luz y deleite, te quedaste con tus amigos queridos. Ojalá que te vaya bonito. Te marchaste a ese lugar querido, te fuiste a la fuente de la vida, te bañaste y viviste toda la vida. Cuántas cosas quedaron prendidas, cuántas cosas en nuestra alma. Se quedaron las luces encendidas. Yo no quiero apagarlas. Cuántas cosas quedaron prendidas en el fondo de nuestra alma. Cuántas luces quedaron encendidas. Yo no quiero apagarla. Corazón, por ti hoy te canto. Pues,
quisiera agradecer a Alicia Barrachina, que ha coordinado, bueno, es mi percepción, no sé, la vuestra. Sí. Con Miguel Ángel y más gente, Carmen, mucha más gente. El peso lo ha llevado. Pero el peso lo ha llevado Alicia, gracias a Alicia. Bueno, Alicia ha hecho muchísimo, Y Manolo. No, yo tengo Perdona, yo también, no creo No he hecho nada. Hemos estado ahí. Y gracias por contar vuestras experiencias personales con ella. Me ha ayudado, o incluso nos ha ayudado a todos a conocerla mejor, a contar, a compartir. Yo para sintetizar un poco todo, No conseguí terminar. un día, estando ahí con ella, me dice, Luis, sé que me queda poco tiempo, entonces me gustaría que me hiciese la ceremonia de la asistencia. Así que por favor llama a Ana Menéndez y a Irma Pavón, que tenían buena conexión con ella desde mucho tiempo. Entonces vamos, le hacemos la ceremonia, quedo con ellas y después entra otra amiga y dice, ¿se creen estos que yo me voy a morir? Entonces fue simpático porque ella tenía mucho miedo a la muerte. Yo estaba en situaciones con ella en el pasado que cuando tenía algún tipo de enfermedad quería que se iba a morir y era más los ataques de ansiedad que tenía frente al tema de la muerte que lo que realmente le pasaba. Entonces me pareció muy alegórico el tema de la despedida, que ella no sé. Y internamente no, es eso, una siempre va a estar, de una de otra manera. Claro, eso es lo que me ha llegado cuando lo has dicho. ¿Qué piensan estos que me voy a morir? Yo lo que intentaba decir, Miguel Ángel, porque quiero darte las gracias personalmente. Yo creo que sin esa conexión que tenía Irene contigo, estos trabajos no hubiesen llegado en donde han llegado. Y el haberlos cuidado y haber mantenido todo esto y en darnos tu apreciación de esta situación, yo lo agradezco especialmente. Y por supuesto que Alicia, estoy sumamente agradecida. Decirte que cuando viniste ese día en la reunión de escuela diciéndome, oye, ¿qué está esto? Yo me puse muy contenta porque quería que algo pasara de ese tiempo. Y el resto de la gente que se ha ido sumando y haciendo cosas, pues muchas gracias a todos. Pero es como decías tú antes, el principio y el final. Es como que sin ese principio contigo no hubiera habido este desenlace. Entonces por eso quería darte yo personalmente las gracias. Muchas gracias. Yo quiero agradecer también a Manolo Hidalgo. Entonces, que él ha puesto mucho cariño y todo el tiempo me decía, por Irene, y me mandaban los textos a las 2:30 de la mañana, a las 3, y las composiciones, ¿no? Y entonces me decía, por Irene. Entonces, yo le dije el último día que sentía que él tenía mucha sensibilidad y mucho amor dentro de él, y que lo ponía en su obra, ¿no? En sus composiciones, ¿no? Creo que lo ha hecho con mucho cariño, recordaba a Irene con mucho afecto y él me estuvo contando anécdotas, me dijo, pero tú sabes que cuando Irene vino aquí fue par mío. Digo, no sabía. Dice, sí, estuvo con Antonio Menéndez y conmigo hace muchos años y nos contaba cosas de Mendoza y me contó, bueno, creo que la anécdota la sabéis todos, pero parece ser que ella le dejó un jeep al negro para subir a Punta de Vacas. Y entonces Manolo me decía, entonces todo lo que yo pueda hacer va por Irene. Entonces creo que no podemos, que Manolo no está hoy aquí, pero creo que le tenemos que agradecer todos el cariño que ha puesto tanto en el cartel como en la composición de los textos, ¿no? Sí, yo que vengo ahora de Mendoza, que estaba en Mendoza la semana pasada, la gente la conocía, le tenía mucho cariño. Todo lo que he hablado con ellos, les nombraba y le tenían un afecto, cariño. A la Irene, incluso la estuve con Marta Moretti, que era una amiga muy íntima del negro, que se criaron juntos, y a la Irene la apreciaba un montón.
sea, los 3 o 4 que he hablado, hubo una anécdota que estuve alojado en la casa de una de Jenny, que llegó, era de Santiago de Chile, y llegó jovencita a Mendoza. Entonces la Irene la recogió y la metió en casa del negro. O sea que serían años. Y cuando ya la Jenny se despertó, se encontró con el negro y dice, coño. Estoy en la ciudad de la luz, ¿no? O sea, es muy querida allí, claro, muy querida en los inicios de la gente. También con Alba Ponce. Alba Ponce. Alba Ponce también no le gustaba hablar de lo que No, se querían y se odiaban. Había algo común. Vendía flores rosa a la plaza pública. Había, no sé qué relación tenía entre ellas, pero la fuente seguro que fue la misma. Sí, es cierto. Y luego Irene tenía una cosa, ya de lo que es el humanismo, que era muy didáctica, a mí me ha enseñado, y más gente con la que yo he hablado, me ha enseñado un montón de cosas, y te iba explicando el árbol de la vida, y te iba explicando, incluso hablando, por ejemplo, de las artes, relacionándolas con los centros de respuesta, y te ha explicado un montón de cosas, te enseñaba un montón. Ella era, igual que amaba la pintura, amaba el humanismo, Pero además y estaba entregada totalmente. Además es muy didáctica, muy pedagógica. Pues yo me acuerdo que cuando yo recién llegué aquí era más jovencita, llegué con 22, 23 años. Entonces me explicaba cosas y otras no me las explicaba. Me dejaba la pregunta lanzada para que yo diera la respuesta. Pero de repente, es que no lo entiendo, lo piensas y lo volvemos a hablar mañana, o pasado, o cuando sea. O sea, como implicándose en ese tema más pedagógico, ¿no? O sea, no era solamente el contarte lo que ella sabía, no, el que tú lo aprendieras. No, era transmitir, ¿sí? Transmitir. Ella lo transmitía. Sí, sí, sí. Hay una cosa que quiero llamar la atención sobre la obra de Irene. No sé qué pensaréis. Si observáis los desnudos, cualquier desnudo de Irene, en ello no hay ni erotismo casi, ni género, ni sexo. Es decir, no va más allá de, aunque sea muy... Hay uno por ahí que está un hombre así, puesto con el pito, y no llama, es decir, mírale, allí, o sea, casi todos los desnudos son muy curiosos, porque no van más allá, es decir, es ser humano diferenciado, pero no está tocando esa cosa sexual que habitualmente uno puede captar en un desnudo. Bueno, yo por lo menos en la obra de Irene no me llega eso, sino me llega como mucha limpieza. Sí, claro, ya gastaba los pueblos. Lo digo porque, no sé, puede ser un dato que... Me gustó lo que dijo Miguel Ángel con respecto a eso. En realidad era su forma de captar e interpretar el alma del otro y su propia alma a través de las formas. Porque ayer lo hablábamos con Carlos justamente. No hay erotismo, en esa obra. Hay otra cosa. No, hay alma. Hay luz, hay búsqueda. Hay vida, sí. La energía, sí. Sí, la parte más anatómica está más en sus bocetos. Mientras que cuando trabajaba el color era otra cosa. Pues yo lo que imagino es que la gente que hace arte lo que está buscando es transferir contenidos y reconciliar, ¿no? Y con respecto a la reconciliación, los dos momentos mejores que yo recuerdo con ella, uno fue en Punta de Vacas con Luis, que se acaba de ir de sus hermanas, que nos la presentó, que fue cuando en el 2007, cuando hicimos la peregrinación por el tema de la reconciliación. Y un momento muy, muy lindo, ¿no? Compartir ahí con sus hermanas y compartir en Mendoza, en su tierra. Y luego el último viaje que hizo ella a Buenos Aires, se acercaron ella y sus hermanos a Mendoza y estuvieron como visitando los lugares de la infancia, ¿no? Porque ellos, ni ella ni sus hermanos habían vuelto, ¿no? Sus hermanos viven todos en Buenos Aires y nunca habían vuelto, y además juntos, a Mendoza, ¿no? Entonces
entonces ese viaje para ella fue muy reconciliador. O sea, que creo que ya los últimos años hizo todo un proceso de reconciliación que fue muy lindo para ella. Y de alguna manera, no sé cómo, pero de alguna manera también se tiene que reflejar en las pinturas. ¿Y cuándo dejó de pintar ella? ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Cuándo dejó de...? Porque los últimos se veía mal y que ya no pintaba, pero no sé cuándo dejó. Yo creo que fue antes de la pandemia. Mucho antes. Mucho antes, claro, porque ya estaba mal con los pulmones. Sí, sí. No podía ya con los olores. Sí. No, le generaba, además se lo dijo el médico que no pintara. Yo me acuerdo del 2016. Yo creo que en 2016 hay alguno, pero no los fechamos, no están fechados. Vamos a picar algo, ¿no? Venga. Venga. ¡Bravo! ¡A por ti, Irene!